Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Tras algunos problemas técnicos, estamos en el capítulo, en el epígrafe 8, el significado del juicio final, del capítulo 2, la separación y la expiación. Y sin más, pues dice así. El punto 1. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. La magia y los milagros, yo creo que todos tenemos claro qué es lo que es, ¿no? La magia sería intentar resolver los problemas que se manifiestan en nuestra experiencia de vida, en el efecto, en la consecuencia, en la pantalla de nuestra experiencia, por ejemplo, con los medicamentos, para curar el cuerpo, eso sería la magia, y los milagros sería solucionar, corregir el problema en donde realmente se encuentra, que es en nuestra mente, no es en la pantalla destino final del error, sino en la mente, que es donde se produce el error. Magia, intentar corregir donde no hay solución, donde se manifiesta el problema. Milagro, intentar corregir donde se encuentra el problema, donde el problema nace, donde el problema se emite, se proyecta en la mente, ¿de acuerdo? Entonces, dice que una de las maneras en que puedes corregir esa confusión entre la magia y los milagros, que aunque ahora mismo aquí intelectualmente sepamos perfectamente qué es la magia y qué son los milagros y lo que implica, no obstante, aún nos creemos claramente que la magia funciona. De hecho, pues en alguna otra sesión ya hemos comentado que una vez que el error en tu mente ya ha producido su consecuencia, su manifestación en la pantalla de tu experiencia, por ejemplo, ya te duele la cabeza, no es el buen camino sacrificarte con el dolor de cabeza porque un curso de milagros dice que es magia. Perdona, ya se ha producido el error. Entonces tendrás que seguir aquello que crees que ahora mismo es que el dolor te lo va a quitar un medicamento y aprenderás la lección para intentar reflexionar sobre por qué se produce realmente ese dolor de cabeza y qué es lo que hay en tu mente erróneo y qué es lo que no has percibido correctamente, que te ha generado un estrés, que te ha generado ira, que te ha generado unas emociones muy fuertes y finalmente ha desembocado en el dolor de cabeza. Dice, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo el desarrollo de esta idea, pero básicamente cuando uno recuerda exactamente lo que es y que no es autónomo y que no es independiente y que no es autocreativo, entonces sencillamente empieza a inundar de verdad su mente, desalojando el error, porque una de las verdades fundamentales, y por eso se encuentra este epígrafe al principio de un curso de milagros, porque es fundamental, una de las verdades fundamentales que debemos integrar después de haber comprendido intelectualmente, integrar en nuestra experiencia de vida, una de las verdades a las que van dirigidos la mayoría de los ejercicios de un curso de milagros, es la cuestión
precisamente de la autoría. ¿Quién es nuestro autor? ¿Quién tiene registrados los derechos de autor sobre nosotros? El sueño comenzó precisamente por haber querido experimentar el que nosotros éramos los creadores principales, el que nosotros éramos la primera causa creadora. De modo que, durante todo el sueño, aunque intelectualmente nos digan tú eres una creación divina, sin embargo no nos lo creemos. Y la prueba de ello es que seguimos interactuando en este mundo resultante de esa ficción. De hecho, cada uno de nosotros somos fabricaciones que el soñador creyó realizar autónomamente, sin contar con su creador principal. Es que no puede haber mayor error en la realidad, no puede haber un error más contundente en la realidad, un error más craso que creer que eres autónomo e independiente de Dios. Entonces, si tú recuerdas que tú no te creaste a ti mismo, es el comienzo de reconocer toda una serie de cuestiones posteriores que se van a comprender de forma mucho más clara si asimilas esta idea previa. Es decir, esta idea es muy clara. Tú eres un pensamiento divino. Sí, autónomo, sí, dotado de personalidad, lo que quieras, pero eres un pensamiento divino. Y en todo momento dependes de la fuente. Tú eres efecto y Dios es causa. ¿Cómo un efecto se va a convertir en causa? Un efecto podrá, junto con la causa principal, juntos, ser causa, pero porque la causa principal te cede esa posición, pero no tú independientemente de ella. Y no es un capricho de la causa principal, es la tozuda realidad, ¿de acuerdo? Entonces, desde el momento en el que recuerdas esa tozuda realidad, que tú no te creaste a ti mismo, el cambio en tu mentalidad es enorme, tiene una trascendencia impresionante llegar a esa convicción. De hecho, una de las metas declaradas de un curso de milagros es darte cuenta de que tú no tienes otra voluntad que la de Dios. Y si en un ejercicio de ficción crees que puedes tener otra voluntad diferente a la de Dios, enloqueces. Enloqueces gravemente, que es la situación. Bien, pues sigue diciendo, tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Desde el momento en el que tu identificación con la locura te hace persistir en la creencia de que eres autónomo e independiente, entonces esto te coloca en una posición en la que es inevitable creer en la magia, porque al confundir la causa principal de todo, que es Dios, con su efecto, que eres tú, y adjudicarte tú el carácter de causa, a partir de ahí, desde esa ficción principal, desde ese error principal, ya todo va mal, ya no estás en el buen camino de comprender nada de lo que está ocurriendo. Entonces, lógicamente, te colocas en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia, prácticamente inevitable creer que puedes solucionar las cosas donde no está la solución, porque el error principal es que te piensas que tú eres tu autor y el autor de todo lo demás. Si hasta para soñar tuvo que prestarte Dios su mente,
Y dentro de ese sueño, tú te crees que eres autónomo de esa mente que estás utilizando para generar el escenario y todo lo que vino posteriormente. ¿Cómo habría podido ocurrir nada sin la anuencia y colaboración de Dios? ¿Cómo? Bien. Dice, tu voluntad de crear te fue dada por tu Creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Efectivamente, cuando Dios te crea, pues te crea de una forma tan amorosa que te da de una vez y para siempre todo lo que te puede dar. Te da todo lo que te puede dar. Lo que no te puede dar es el carácter de causa primera incausada, de primera fuente y centro de la creación, de Padre universal. No te lo puede dar. Incluso si se lo pides, Él permite que generes una ficción en la cual tú puedas experimentarlo, pero no es la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues una de las ideas nucleares centrales, el gran pilar de el retorno del despertar general del sueño, es darnos cuenta y asimilar, no solo comprender, sino asimilar. Ya sabemos que toda esta información no basta con comprenderla, hay que asimilarla. Que tú, en todo momento, en cada nanosegundo de tu vida, en cada nanosegundo de toda la experiencia del tiempo del sueño, dependes al 100% completamente de tu Creador. Y que sin Él no eres nada. Es como la canción, sin ti no soy nada. Bueno, pues no eres nada, nada. Entonces, mientras aquí sigas pensando que sin Él eres algo, pues no acabamos de comprender nada de lo demás. Nos parecen bonitas ideas, pero realmente no estamos integrando nada. Bien, en el momento en que empiezas a integrar lo que ocurre, es que cambia todo, porque fijaos que al recuperar la verdad en tu mente de quién eres y que por lo tanto eres completamente dependiente de este ser maravilloso que es Dios, es que a partir de ahí no puede sino incrementarse la confianza, la dicha y la paz. Porque empiezas a darte cuenta de que tienes un paraguas, una garantía absoluta de que nada te va a ocurrir y empiezas a comprenderlo todo. Entonces, efectivamente, cuando eso ocurre, empiezas a sustraer la magia de tu mente y a darte cuenta dónde están las causas reales y dónde están las causas falsas. Y por lo tanto, empiezas a comprobar que en la pantalla de tu experiencia vital, todo lo que sucede de drama se corresponde con causas falsas en tu mente, debido a esa idea de foco del cono principal de todas las demás, y es que te sientes autónomo e independiente con respecto a tu creador. Digo que los ejercicios del curso insisten mucho en esto y creo que en este punto de los ejercicios, que hemos rebasado ya la mitad, los que los estamos haciendo, nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta de que durante las 24 horas del día nos acordamos poquito de Dios. Nos acordamos poquito de Él. Y realmente es que no debiésemos pensar nada sin Él. Absolutamente nada. ¿Qué vas a pensar sin Él si piensas a través de Él, gracias a Él y por Él? Entonces, ¿cómo no te vas a acordar de Él? Bueno, pues nuestra sensación de autonomía, nuestra creencia de que nos hemos creado a nosotros mismos, base de todo el sueño, sigue estando en nuestras mentes. Y entonces pues tenemos una mezcla de distancia, de miedo con respecto a la idea de Dios y bueno, pues es una de las mayores locuras que desde la realidad se pueden concebir esa situación, ¿vale? Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Tú eres un co-creador con él. No puedes crear aparte de él. Si creas aparte de él, no creas realidad,
fabricas ficción y todo esto es el resultado. Dice, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Bien, en la frase anterior ha hablado también de voluntad. Sin una activación de la voluntad no hay creación y tampoco hay fabricación siquiera. La voluntad es una característica de la mente del ser personal, de la mente personal, que no deja de funcionar en ningún momento. Entonces, o tienes voluntad de unas cosas o las tienes de otras, pero constantemente la estás ejerciendo. Puede parecer en estas experiencias vitales, físicas que tenemos, que desde la parte consciente de la mente no estamos ejerciendo la voluntad, pero realmente en otros niveles de tu mente vaya si la estás ejerciendo. No hay más que mirar el resultado. El resultado es elocuente. No solamente que estás en el mundo físico material, sino tu experiencia de vida, la forma en la que te sientes. ¿De dónde iba a provenir sino de haber ejercido tu voluntad? De salirte de la realidad. Es decir, segunda idea del epígrafe importante, no solamente tenemos que darnos cuenta de quiénes somos, que sin Dios no somos nada, sino tenemos también que darnos cuenta de que el resultado de estas experiencias es que hemos ejercido nuestra voluntad. Hay un apriorismo que se repite mucho en el curso, lo vamos a ver en muchos epígrafes, que es: nada le sucede a un hijo de Dios sin su consentimiento. Nada. Nosotros, como instancias del soñador, somos el soñador. El soñador sigue siendo un perfecto hijo de Dios, aunque dormido. Con lo cual ese apriorismo es aplicable completamente a nosotros. Cada uno de nosotros somos el entero soñador, instanciado, limitado, nivelizado, dormido, enloquecido. Pero seguimos siendo el hijo de Dios. Perfecto. Aunque ahora no tengamos conciencia de ello. Entonces, estamos ejerciendo nuestra voluntad de vivir la irrealidad. Segunda idea que tenemos que tener clara, que tenemos que aceptar y que tenemos que reflexionar sobre ella. Y como dijimos ayer, una vez identificado el error, siquiera sea intelectualmente, no hay que concentrarse en él, sino que hay que aplicarse a su corrección inmediata. Es decir, no puedo seguir pensando en lo que no es. Tengo ya que, primero, comprender intelectualmente, aceptarlo y después empezar a aplicarlo en mi experiencia de vida diaria. Esta idea, porque además es una idea maravillosa, y voy a tener resistencias, porque la parte de mi mente enloquecida va a seguir queriendo ser autónoma. Y se van a mostrar las resistencias. Pero, ¿quién decide aquí? A ver, ¿quién decide aquí? Bueno, pues sigue diciendo: de ello se desprende de que la idea de que todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Lo que haces por tu cuenta es sin contar con Él, autónomamente, pura ficción, pero lo haces. Y entonces, eso es real para ti. De hecho, pues todo esto nos parece real, pero no lo es en absoluto en la mente de Dios. La mente de Dios es ficción. Es que no está sucediendo en la realidad. Dice, esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final, que es precisamente pues, el título de este epígrafe. Y vamos a ir leyendo porque aquí surge otra bonita idea que nos va a contar el Jesús en el curso, por la cual nosotros sufrimos tremendamente. Vamos a empezar con ella. Dice, el juicio final, fíjate que está poniéndolo con mayúsculas.
Primer dato, ¿eh? Un curso de milagros habla del juicio final y lo pone con mayúsculas. ¿De qué juicio final está hablando? Si nosotros todos hemos pensado que el juicio final era que los buenos iban para arriba y los malos para abajo. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo pone con mayúsculas? Bueno, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Más atemorizantes. Quizás no tenemos identificada la idea del juicio final ahora mismo en esta experiencia vital de abril de 2020 como nuestra idea más atemorizante, pero cuando el curso está afirmando que algo ocurre en tu mente, hay que hacerle caso, porque no exagera ni es figurativo ni es retórico. Si te dice que una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento es la idea del juicio final, lógicamente malinterpretada, porque si no, no sería atemorizante, vamos a ver por qué lo dice. Dice, eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. Bueno, primer dato que ya te va calmando un poco. Es decir, que no vamos a ser juzgados por Dios. Bien, ya algo vamos ya ganando, ¿eh? Esto se debe a que no entiendes lo que es el juicio final, porque juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Surge el sueño, papá, queremos experimentar ser tú, no podéis hijos, pero si aún así queréis experimentarlo, podéis hacerlo en ficción, podéis soñar, bien, pues venga, empezamos a soñar y entonces, pues una vez que se empieza a soñar, se origina la respuesta de Dios. Dice, vale, soñad, pero como sé que esto no va a acabar bien, pues yo por mi cuenta ya voy poniendo el sistema de ayudas porque sé lo que va a ocurrir. Cuando alguien se separa de la realidad siempre ocurre lo mismo, enloquece. Eso lo podemos ver incluso pues ahora mismo con cualquier persona que esté en un psiquiátrico. Y entonces él pone en marcha el plan general de la salvación. El plan general de la salvación es sencillamente salvarnos de nosotros mismos. No hay que salvarnos de nadie, es de nosotros mismos, el plan general para la salvación. Y una de las ideas que utiliza ese plan general como recurso de aprendizaje para que nos demos cuenta de la realidad es precisamente esta idea del juicio final. Vamos a ir poco a poco viéndola porque no me quiero adelantar. Dice, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, millones de años sin exagerar. ¿Cómo que la separación abarcó un periodo de millones de años? Bueno, pues sí, porque una vez que dentro del sueño se decidió recrear un escenario de limitación, pues a partir de que el tiempo comienza, pasan millones de años hasta que conseguimos, esto lo veremos bastante más tranquilamente los que estemos con el libro Durantia, porque lo que pretendíamos conseguir ya estaba sometido al tiempo. Entonces, esa limitación que íbamos haciendo de nuestra mente, poco a poco, y esa configuración del escenario adecuado a esa limitación que pretendíamos que era máxima hasta llegar al entorno físico-material, eso duró millones de años. No es otra la razón por la cual retornar lo vamos a percibir sujetos al tiempo también como millones de años. No es otra esa razón. Es que ya lo hicimos de venida y lo tendremos que hacer de vuelta. Y lo vamos a percibir así. Aunque la realidad es que sea un cambio de mentalidad, dentro del sueño, el cambio de mentalidad completo se produce al final. Y hasta el final tú lo vas a vivir como un viaje geográfico. ¿De acuerdo? Bien.
El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de su sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es, juzgarnos es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Un recurso de aprendizaje para despertar. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, y ya enlazamos, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. ¿De acuerdo? El juicio final no es un juicio en el que hay un juez y te condena o te, o te absuelve. ¿De acuerdo? El juicio final ya vamos viendo que es una cuestión que dura mucho tiempo. Bien, vamos a ir avanzando en la idea. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Claro, eso ya lo sabemos desde que hemos empezado a estudiar un curso de milagros, que los milagros precisamente lo que hacen es poner en marcha el cronómetro del aprendizaje, que es el único tiempo real. Por lo tanto, al ponerse en marcha el cronómetro del aprendizaje, no estás esclavizado por la sensación temporal inútil del tiempo del ego. Si no pones en marcha el tiempo del aprendizaje, para ti el tiempo del aprendizaje no avanza y estás con el tiempo del aprendizaje, que es el único real, siempre con el minutero parado. Y entonces tienes la sensación del brutal abatimiento del tiempo del sueño, del tiempo del ego, porque como no pones en marcha el reloj del aprendizaje, no hay un avance, no se percibe que haya un avance. Entonces, los milagros, lógicamente, ponen en marcha el reloj del aprendizaje, y entonces sí percibes un avance claro, no estás con la gran losa del tiempo sobre ti, desesperado pensando que no vas a ningún lado y que sigues envejeciendo, pero no vas a ningún lado. No, cuando hay aprendizaje ya surge la esperanza. Ese es el gran poder restaurador del milagro. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. No abole el tiempo porque los milagros no son mágicos. Si fuesen magia podrían abolir el tiempo, pero no lo son. No es magia. El milagro es sencillamente que tú vas a decidir a qué velocidad va a correr el minutero de tu tiempo de aprendizaje. Si tú te aplicas mucho a reconocer, recordar toda esta información e integrarla, pues ese minutero avanzará más, pero mágico no es, no abole el tiempo. Dice, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Bueno, incluso esta idea, que es una idea que se entiende perfectamente desde el punto de vista de el que el soñador está fragmentado y se tiene que defragmentar. El soñador está instanciado, viviendo la experiencia que desea vivir en múltiples personajes situados a lo largo de todo el espacio-tiempo. Y entonces, defragmentar todo eso es reintegrar la mente del soñador. Y el soñador vuelve a emerger. Y esto precisamente es lo que en el libro de Urantia se refiere a la emergencia del Ser Supremo. Es una unificación en esta fase del sueño finita, es una unificación de los fragmentos y entonces surge de nuevo la mente integrada del soñador, como lo que es una deidad, como lo que es una manifestación divina, ya habiendo corregido una gran parte del error que le llevó hasta esas profundidades físico-materiales. Entonces aquí se está refiriendo exactamente a eso.
Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, el proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Sí, porque en realidad los milagros se contagian más rápido que el coronavirus, porque tienen tal fuerza atractiva debido a lo que transportan, que es el valor divino de la expiación, tienen tal fuerza atractiva que ver un milagro no te puede dejar igual, no son neutros, no son inocuos. El cambio se produce y entonces se va extendiendo. Dice el primer epígrafe del curso, se produce una cadena eslabonada de expiación, porque los milagros, en cuanto tú los ves, pues cambias tu mentalidad y puedes escenificar para que otros los vean y entonces se extiende. Entonces, claro, pues lo mismo que una pandemia, solo que positiva. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, es decir, disposición para obrar y para recibir milagros, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. De hecho, considerando la evolución, por ejemplo, en un planeta, y de esto hay otras corrientes de espiritualidad que hablan bastante, incluso pues te pueden llegar mensajes de WhatsApp sobre cuestiones de astrología que también te lo dicen, pese a que la astrología yo no tengo ni idea de cómo funciona, pero sí veo que hay algunas cosas que bueno, por lo menos coinciden con todo esto, ¿no? Entonces te dicen que, de hecho, hace poco me llegó un mensaje que decía, bueno, pues si unos cuantos miles tienen mentalidad milagrosa, el mundo cambia. Bueno, no es tan rápido, es decir, se tiene que extender a mucha más gente, pero realmente a nivel planetario, si una masa crítica, concreta, importante, como dice aquí, llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, es que entonces la evolución colectiva en ese punto del escenario de los que están allí involucrados se convierte en exponencial. Es como la forma en que se expandería el coronavirus si no se hubiesen tomado medidas. Sería un contagio exponencial. Bueno, pues esto nos dice el curso que puede ocurrir así. Siempre en la espiritualidad lo más complejo es el principio, es empezar, es los primeros que empiezan, porque según se va extendiendo luego va siendo más sencillo, ¿no? Fijaos que la idea del juicio final la hemos dejado aparcada para volver a retomar la comprensión de toda esta cuestión de los milagros, pero ahora volvemos. Bien, los milagros pueden acortar muchísimo ese proceso. Dice, es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Bueno, esto lo estuvimos viendo en los epígrafes de miedo y conflicto y de causa y efecto, y la única forma de de escapar del miedo es precisamente el reconocer el error. Primero, reconocer que es tu mente la que lo produce. Segundo, reconocer por qué lo produce. Y cuarto, aplicarse inmediatamente a corregir el por qué tu mente produce miedo. ¿Vale? Vamos al punto 3, que ya nos ha recordado la idea clara, primero, de que el juicio final es una de las ideas más atemorizantes que tenemos. Y segundo, que el error, el milagro, lo puede acortar de una manera exponencial, puede acortarlo muy rápidamente, no es proporcional el efecto del milagro, sino que se produce como un contagio de forma exponencial, la curva. Y tercero, que mientras en nuestra mente haya miedo, no estamos alcanzando una mentalidad verdaderamente milagrosa. Vale, todo esto como antecedente. Vamos al punto 3. Vuelve al juicio final. Dice, por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. Claro, este mundo es el mundo de la culpa, el miedo
el ataque, la ira, la condena y la penitencia. De hecho, todas las religiones evolutivas han actuado igual. Las religiones evolutivas, cuando no han estado muy avanzadas, sino en tiempos pues más prehistóricos, han considerado aplacar la ira de los dioses para con nosotros ofreciéndoles sacrificios. ¿De acuerdo? Era la expiación con minúscula de la que hablamos. Incluso religiones, hasta hace bien poquito, religiones que todos conocemos, explicaban que teníamos que expiar el pecado original y que por eso mandó Dios a su Hijo a sacrificarse en nombre de todos para redimir esa mancha que teníamos, ¿no? Es decir, en el mundo el juicio, la condena y que alguien tiene que pagar es uno de los motivos fundamentales y lo vemos constantemente, ¿de acuerdo? La proyección de la culpa, el juicio, la condenación, la exigencia, por lo tanto, de una pena que ha de cumplirse y la restauración del daño y todas estas cuestiones, pues no hacen más que corroborar la ficción de lo que es el sueño. Es completamente egoico. Por eso, por lo general, se considera que el juicio final es un proceso que Dios emprendió. Es decir, lo que hacemos es pecar, el pecado es un error imperdonable y por lo tanto debemos ser juzgados y, en el caso de que hayamos sido malos, y mira que es difícil ser completamente bueno según el criterio que se ha adoptado en las religiones, dificilísimo, pues entonces Dios te enviará allá donde te mereces. Esto es por lo general lo que se considera en el mundo. Por eso se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, ¿vale? Dice, pero en realidad son mis hermanos, dice Jesús, son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Nosotros, ¿qué juicio final vamos a emprender nosotros? A ver, dice, y además con mi ayuda. Nos está diciendo, lo vais a emprender vosotros con mi ayuda. Dios no tiene nada que ver con esto. Dios no te va a juzgar. Dice, el juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Y lo piensas, y sigues, cuando te desenvuelves en el mundo, considerando que los castigos son merecidos. Entonces, esta frase no es retórica, ¿eh? Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, no, el juicio final no va de eso. El juicio final es la última corrección. El juicio final, dice, es el resultado de la última corrección final que necesita tu mente, ¿vale? En vez de un reparto de castigos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Fíjate, completamente opuesto. El castigo es un concepto completamente opuesto. No te dice un poquito opuesto, es completamente opuesto. Es decir, en la mentalidad recta no cabe el castigo, porque allí no hay nada susceptible que castigar. Y esa es la realidad. Es que esto es un invento de aquí. Es que es el resultado de los opuestos, de la creencia en los opuestos, de la creencia en que el amor tenía un opuesto. Y ese opuesto que tiene el amor es lo que le hace a todo el mundo merecedor de un castigo. Pero el amor no tiene opuestos. Eso es una creencia falsa en nuestra mente que nos ata, que nos esclaviza precisamente a seguir aquí, proyectándola en nuestra experiencia de vida como un bucle que nos impide salir. Esa es la creencia que hay que desterrar. De la creencia de que el amor tiene opuesto,
y que precisamente ese opuesto es el que te hace merecedor de castigo, proviene el concepto de que el castigo es merecido. Y nos dice, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, completamente opuesto. Esta mañana estaba leyendo la vida de Jesús con mis hijos y relataba cómo con 18 años ya llevaba unos años haciéndose cargo de todos sus hermanos pequeños Jesús, porque José había muerto en un accidente de trabajo. Y entonces describía cómo había conseguido instaurar una forma de educar a sus hermanos siempre con el aspecto, resaltando el aspecto positivo y la motivación, y nunca concentrándose en el aspecto negativo de la educación, en el que había conseguido prácticamente no tener que imponer ningún castigo a ninguno. Bueno, pues este es el concepto. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta, precisamente. Nos vamos aproximando a lo que es el juicio final, pero es el resultado de la última curación, y lo que pretende es restituirte ya completamente y ya finalmente tu mentalidad recta. Finalmente, ¿de acuerdo? Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Evaluar es valorar. Evaluar es conferir valor. Nosotros ahora mismo le conferimos valor a este mundo, con lo cual estamos confiriendo valor a la ficción, a lo que no lo tiene. Los valores del mundo son ficticios. Los valores del mundo es lo que nosotros apreciamos. Porque si no, no habría una creencia en ello. ¿De acuerdo? Por eso el valor divino significa que tienes que empezar a valorar la realidad, darle valor a lo divino. Y el valor del mundo es darte cuenta de lo que implica y dejar de valorarlo. Este juicio final se podría decir que es un proceso de correcta valoración. Cambiar unos valores por otros. Lo que venimos diciendo que produce precisamente el milagro como vehículo de la expiación. Entra en ti un nuevo valor que hace corregir el valor erróneo que habías conferido a la ficción. Dice, significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Bien, todos. Pero Jesús ya no especifica más. Evidentemente, todos los soñadores, todos los hijos de Dios, todos nosotros, por tanto, llegaremos a entender por fin qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Todos nosotros. Pero nosotros, ¿qué somos? Fabricaciones ficticias. Nosotros digo nuestros cuerpos. Fabricaciones ficticias. De nosotros mismos en otro nivel. ¿Vale? Y de estas fabricaciones ficticias que nosotros mismos hemos realizado en otro nivel, nosotros como soñadores, como actores y no como personajes, personajes hay muchos, ¿vale? El personaje es ficción. Entonces, aquí se está refiriendo Jesús a todos los soñadores. Todos al final despertarán necesariamente, porque el soñador es un perfecto hijo de Dios, soñando, pero es un perfecto hijo de Dios. Ahora, los personajes es otra cuestión. Esto es algo
que creo que es muy difícil de entender, que un curso de milagros no entra en ello en absoluto porque no tiene que entrar, pero Urantia entra hasta el final y lo explica hasta el final. Entonces, bueno, digamos que ahora mismo Jesús se refiere a nosotros como perfecto Hijo de Dios y no como personaje que nos estamos creyendo ahora que lo somos, ¿de acuerdo? Y aunque quede un poco enigmático, lo vamos a dejar ahí porque entramos sino en un jardín del cual no saldremos fácilmente. Bien, significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Nosotros ahora mismo tenemos una comprensión intelectual de una idea bonita. Ah, pues sí, pues es verdad, pues la realidad es lo que tiene valor y esto no lo tiene. Ahora, dentro de 5 minutos, estoy volviendo a valorar esto como lo único real, con lo cual tengo que saber dónde estoy. Perfecto, pero hay una esperanza. Todos llegarán. Ahí Jesús nos está entendiendo. Oye, todavía no os lo creéis, lo que tiene valor y lo que no. Pero todos llegaréis por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Dice, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Bien, si en ese momento en el que adquiriremos una mentalidad recta, que lo ha dicho un poquito más arriba, debido al juicio final, por fin terminaremos de completar esa corrección de nuestra mentalidad y entenderemos todo lo que tiene valor, en ese momento podremos realizar elecciones racionales. Fíjate que está hablando Jesús aquí de la razón. Mucho más adelante en el curso, al igual que ha hecho con muchos otros conceptos, Jesús nos va a explicar qué diferencia hay entre la razón del mundo y la razón de Dios. Por ahora nos dice, se deduce en sentido opuesto a esta frase, por ahora nos dice que no tenemos ningún raciocinio real para poder elegir. De hecho, por ello estamos constantemente ahora mismo eligiendo mal, eligiendo valorar lo que no tiene valor, pero que al final de este proceso en el que finalmente entenderemos qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene, después de que esto ocurra, después de que ya entendamos qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene, nuestra capacidad para elegir ya sí que será racional. Ya sabremos elegir correctamente, ¿vale? Por ahora, no. Por eso dice, pero hasta que no se haga esa distinción, hasta que no se logre distinguir racionalmente qué tiene valor y qué no, según la razón divina, no según la razón del mundo, la razón del mundo está enloquecida completamente. Si en el mundo hubiese razón, ¿cómo podría ser el mundo como es? Si en el mundo hubiese razón de verdad. Bueno. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Claro, llegarás a ese punto, ahora estás en la fase de aprendizaje, ahora tienes dos maestros, el maestro del mundo y el maestro interno, ahora tu mente está dividida entre valorar lo que es real y lo que no, y por ahora, por estar en un agudo conflicto, voy repitiendo palabras que literalmente dice el curso, pues tendrás que conformarte con aplicarte a la corrección. Pero mientras las oscilaciones entre la voluntad libre, divina, y la esclavizada por el ego no podrán sino continuar. Es decir, estás en periodo de aprendizaje y continuarás valorando lo que no tiene valor y por lo tanto continuarás obteniendo el efecto de una causa falsa, el efecto falso en tu experiencia de una causa falsa no podrá ser confianza, paz y dicha. No podrá ser alcanzar en tu mente los significados plenos de verdad, bondad y belleza. Serán parciales. Por ahora, parcialmente podrás reconocerlos, pero no completamente. Serán significados relativos en ti y no absolutos. Serán significados perfectos y no imperfectos. Vamos al punto 4. Sigue
con el juicio final, pero va introduciendo ciertos conceptos para que al final la idea quede perfectamente clara. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Esto ya lo hemos oído bastantes veces, hemos hablado de ello, lo tenemos claro, es identificar esto es falso y esto es verdadero. Identificar. Hay una temporada, decía el otro día en el epígrafe, en la cual tendremos que convivir con lo falso y lo verdadero, pero al menos no estaremos solo con lo falso. Ya por lo menos hay una alternativa en nuestra mente y ya tendremos que estar conviviendo entre ambas con un conflicto importante en nuestra mente, pero al menos ya se ha identificado. Primer paso hacia la libertad, primero, identificar lo falso y separarlo de lo verdadero. Esto es lo falso y esto es lo verdadero. ¿Sigo valorando lo falso? Bien, seguiré obteniendo esos resultados derivados de valorar lo falso. No tendré paz, no tendré confianza y no tendré dicha. Todo esto ya lo sé, pero primer paso, identificar y separar. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Fíjate, la separación es un término que en un curso de milagros, como se refiere al comienzo del sueño, es peyorativo. Por eso está avisando, cuidado, ahora hablo de una separación no destructiva, no con un significado destructivo, sino constructivo. Separar lo falso de lo verdadero, lógicamente es constructivo. Es la forma de evitar esa conciencia de separación que tenemos ahora, de la separación destructiva, de la de haber creído que éramos independientes de Dios y haber actuado como si fuésemos autónomos y como si nos hubiésemos creado a nosotros mismos. Bien, ahora mismo vamos a utilizar un concepto de separación en el sentido constructivo de la palabra. Refleja el verdadero significado del Apocalipsis. El Apocalipsis es precisamente como el preludio del juicio final, ¿no? Se acaba el mundo y entonces suceden todas aquellas cosas extraordinarias y los pecadores chirrían sus dientes y se desgarran las vestiduras porque se dan cuenta de su tremendo error y en fin, y al final pues llega el juicio final, ¿no? Bueno, el juicio final y ya se separa a los buenos de los malos. Bueno, todo este mito, toda esta leyenda de las religiones evolutivas, hasta hace bien poco, se ha seguido sosteniendo todo esto hasta hace bien poco, es lo que tenemos que comprender, que su verdadero sentido, el sentido es precisamente el que separaremos el error de la verdad y por lo tanto otorgaremos valor a lo que es verdad. Porque ahora mismo en nuestra mente está junto y la confusión es tan grande que aunque a veces creamos que estamos valorando la verdad, no obstante está completamente teñida de ilusión todavía. Esto es un proceso. Entonces, siendo un proceso, nosotros alcanzaremos la nitidez en la distinción de lo verdadero y lo falso poco a poco. Al final de este proceso, al final del juicio final, será cuando ya lo tengamos completamente claro y nítido. Por ahora, Jesús destierra otro falso concepto malinterpretado y distorsionado con posterioridad a su final de visita, que es el tema del Apocalipsis. Dice, al final, esto es lo que realmente ocurrirá. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Es decir, el juicio final en realidad es un proceso interno con uno mismo,
en el que acaba por reconocer completamente los errores donde había depositado el valor en algo absolutamente ficticio, y entonces se da cuenta de que de toda la experiencia de el sueño, de toda la aventura experiencial, puede rescatar y quedarse con lo bueno y olvidarse completamente de lo malo como si no hubiese ocurrido. Igual que cuando nos despertamos por la mañana después de un sueño, de una pesadilla, pues aliviados respiramos diciendo, ah, si era todo falso, a otra cosa, ya está. Bien. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Es un poco enigmático, y esto lo hace bastante un curso de milagros, cuando nos habla de nuestras propias creaciones. ¿Qué son nuestras propias creaciones? Hay algún momento en el que incluso nos dice que nuestras propias creaciones, un momento más adelante en el texto, nuestras propias creaciones nos están esperando, y entonces ya sí que te deja absolutamente cao. Bueno, esto es muy sencillo. Nosotros, en perfecta conciencia de lo que somos, hemos co-creado con Dios. Hemos co-creado entes, seres. También estamos viviendo el sueño y ahora mismo somos inconscientes de que eso ha ocurrido. Todo esto se mezcla además con la cuestión de que el tiempo es de dentro del sueño. Entonces, referirse a que has creado seres solo puede ser desde dentro del sueño, porque desde fuera del sueño todo está ocurriendo a la vez. Entonces, por eso tampoco se mete en muchos jardines Jesús con esta cuestión. Porque además es una idea que, como el libro de Urantia ni toca, porque el libro de Urantia nunca te explica lo que ocurre como un sueño, no te lo explica como por qué ocurre, sencillamente elimina la explicación de por qué ocurre en el mundo físico, sencillamente te dice que forma parte del propósito divino, nada más, pero no te dice cómo surge y por qué. Bueno, por eso Jesús aquí, cuando te habla de tus creaciones, esto es muy enigmático. ¿Cómo que mis creaciones? ¿Mis creaciones artísticas? ¿Qué creaciones? ¿De qué hablamos? Bueno, pues son tus creaciones reales, que están por ahí. Están por ahí, solo que tú ahora mismo no eres consciente de ellas porque estás viviendo la irrealidad. Ahora estás fabricando dentro de un sueño. De hecho, estos cuerpos y estos personajes y estas falsas identidades con sus nombres, sus apellidos, sus vidas, sus dramas, estos personajes son fabricaciones ficticias. Estos personajes, de haber el soñador no soñado, serían ahora mismo creaciones reales. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que Dios, al tener amor infinito por su Hijo, incluso respeta lo que fabrica en ficción, y a cada una de las fabricaciones del Hijo, que hubiesen sido creaciones reales de no estar durmiendo, les convalida, les otorga la posibilidad de convalidarse como creaciones reales. Por eso dice Urantia que todas las criaturas finitas son potencialmente deidad. Porque cuando el soñador despierte, no por habernos fabricado en falso, desapareceremos y ya está. Seremos el soñador y seremos una creación del soñador. Y tendremos conciencia individual diferente de ambas. Es muy maravilloso, es muy impresionante, y a esto es a lo que se refiere. Y entonces, bueno, pues aquí va introduciendo un poco la idea de que, de alguna forma, tú tienes tus propias creaciones. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. El soñador ha fabricado los personajes, el escenario,
Por supuesto, lo ha fabricado con la mente divina. Sin la mente divina y sin la colaboración divina no va a ningún lado. Pero él se cree que lo ha hecho él solo. Vale, bien. Entonces, fabrica los personajes. Al final del retorno, los personajes, que son el mismo soñador instanciado, separan lo verdadero de lo falso, adquieren la percepción correcta, completa, y entonces el soñador, su mente, podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones, que fueron fabricaciones, pero al soñar y gracias a la respuesta divina, esas fabricaciones falsas, enloquecidas completamente, han recuperado la cordura y pueden ser convalidadas como creaciones. Entonces, a partir de ahí, vamos a enlazar con la frase anterior. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Bien, atentos porque esto es muy importante, muy importante, muy importante. En el libro Durantia te explica claramente, muy claramente, cómo, siendo los personajes, en palabras de un curso de milagros, esas criaturas finitas del mundo físico, siendo esas criaturas finitas potencialmente susceptibles de alcanzar el logro de la divinidad y por lo tanto convertirse en deidad. Sin embargo, el libre albedrío hace que cada una de esas criaturas que rechace premeditada, planificada, comprometida y sistemáticamente la ayuda divina, llegará un momento en el que se la dejará en paz. Entonces, esa criatura finita, esa fabricación falsa del soñador, en palabras de un curso de milagros, esa criatura finita, mortal, evolutiva del tiempo y del espacio, en palabras del libro Durantia, si no quiere convalidarse como un perfecto hijo de Dios despierto, como una creación verdadera si el soñador no hubiese estado soñando allí, si no quiere convalidarse, se la deja y dejará de existir. ¿Por qué dejará de existir? Porque es un falso pensamiento del soñador en un sueño. Y aunque Dios a ese falso pensamiento del soñador en un sueño le da toda la posibilidad de convalidarse como real, nunca va a ir contra su libre albedrío. Porque todavía no es real. Porque, a diferencia del soñador que fue creado en la realidad como un perfecto hijo de Dios, y es una realidad, porque eso fue fuera del sueño, luego empezó a soñar, pero fue creado en realidad, a diferencia del soñador, estos personajes, que somos instancias del soñador en este diseño falso de ficción, estos personajes no somos reales por ahora, somos potencialmente reales. Podemos elegirlo. Dios nos dice, no sois nada más que pensamientos en falso de un hijo mío que está dormido, pero os doy la oportunidad de convalidaros. Y entonces podéis aprovecharla. Si no queréis, y si constato claramente que no queréis, no os sigo dando el coñazo, hablando en términos vulgares, os dejo. Por eso, esta frase de un curso de milagros no se comprende casi nunca, porque en un curso de milagros, todos los estudiantes de un curso de milagros están plenamente convencidos de que todos los hijos de Dios despertarán. Y es cierto, pero a nivel de soñador, a nivel de fabricación del soñador, que somos estos personajes,
Vuelvo a leer porque esta frase le pasa desapercibida a todos los estudiantes de un curso de milagros, y hasta que no llegas al libro de Urantia y comprendes qué ocurre en realidad, no te fijas en esto, no lo entiendes y sencillamente lo obvias. Vuelvo a leer. Al mismo tiempo, dice, un poquito antes, a partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen, las que han decidido convalidarse. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. La creencia que las originó es la creencia falsa, cuando el soñador, gracias a que si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable, y por tanto el soñador se va dando cuenta. Cuando el soñador va a emerger, en palabras del libro de Urantia, en ese ser supremo experiencial dentro del sueño, en esa reunificación de su mente, cuando va ya a darse cuenta y a emerger, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que no han querido convalidarse y dejarán de existir. No es que dejen de existir, es que nunca existieron. ¿De acuerdo? Nunca existieron, porque nosotros tenemos una existencia potencial, no es real. Podemos llegar a ser. Bueno, pues tampoco quiere insistir mucho Jesús en esta idea, porque un curso de milagros lo que quiere es decirnos a todos, todos os podéis convalidar, todos. No repudiéis esta información. Bueno, he utilizado repudiar porque la acabo de leer aquí. No rechacéis esta información. Todos os podéis salvar. Entonces, insisto, todos os podéis salvar. Los soñadores, por supuesto. Sois instancias del soñador. En ese sentido, os vais a despertar seguro. Pero es que además, cada uno de los personajes tiene la posibilidad de volverse real. Y todos podéis conseguirlo. Entonces, el que no quiera claramente, pues ya está. Pues ese pensamiento en falso del soñador soñando, pues lo deja de tener. Porque ya no hay causa que lo sostenga. ¿Cuándo se sostenían los pensamientos falsos del soñador? Cuando había una causa falsa en su mente. Pero si deja de haber una causa falsa en su mente, porque el soñador, debido a esa evolución de todas sus instancias, ya entiende que está soñando y quiere despertar, el pensamiento falso en su mente que quiere continuar dentro del sueño ya no va a poder continuar. Es que tampoco es un castigo. Es que no va a poder ser, porque el soñador, que es el que sostiene el sueño, nuestro nivel mental que sostiene el diseño, cuando se corrija completamente, se acaba el sueño. Y esos pensamientos que quieran pervivir dentro del sueño no van a poder, harán pof, ya está. Bien, bueno, era importante explicar esto. Volvemos al juicio final. Dice, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios. Hemos pensado que Dios nos iba a juzgar y si no éramos completamente buenos, al infierno. Vale. Eso es lo que se ha estado creyendo en toda esta etapa previa en el mundo. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Claro, a nosotros todo lo que suena final nos sobrecoge muchísimo, porque nuestra vida, tal como está diseñada, tiene un final, la extinción del cuerpo físico. Entonces lo de juicio final, dices, bueno, claro, luego te empiezan a decir además que te vas al infierno para siempre, de por vida, eternamente, y claro, es un suplicio, es un suplicio que por eso lo tenemos muy relegado a niveles profundos de la inconsciencia, porque a ver quién vive soportando esa idea. Y por eso se produce ese rechazo, esa desafectación, cuando la evolución colectiva empieza a generar cierta libertad mental. ¿Qué se ve cuando el escenario manifiesta cierta libertad de pensamiento en el mundo? Entonces se produce una fuerte desafectación de todas estas ideas. Y esta es la razón por la cual en las últimas décadas las religiones evolutivas han tenido esa fuerte desafectación, porque
De hecho, es que han cambiado el criterio. Es que han dicho, mira, que no, que lo del infierno, que casi que vamos a dejarlo aparte y que no existe el infierno. Claro, porque hasta ellos mismos se han dado cuenta de que no se podía seguir sosteniendo esa idea tortuosa en la mente del creyente bien intencionado. El término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, Dios nos va a castigar, nos va a juzgar, a condenar y a castigar, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Y si eres malo, te extingues y te vas al infierno a quemarte de por vida. Y si no te vas al infierno, da igual porque Dios te va a extinguir. Que es muy diferente de lo que acabamos de explicar, ¿vale? Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. El curso a veces dice que los ejemplos son notables. Ahora dice que es un ejemplo sobresaliente. No exagera. Esto es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida, de la percepción enloquecida, de creer todo lo contrario de lo que es la realidad. Es decir, que te mueres y que además te mata Dios. Dios mío, pero ¿estamos locos? Pues sí, estamos locos. Esto es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Te convalidas como perfecto hijo de Dios, tú como instancia, tú como soñador despiertas. Detrás de ese juicio final que realizas en el que toda la irrealidad la vas a rechazar, vas a decir, claro, ahora puedo aplicar la razón divina. Nada de esto ha sido, ni es, ni será, con lo cual lo rechazo completamente. Ese es el juicio final. Tú mismo despiertas, decides despertar. Ese es el juicio final, el auténtico juicio final. Que, por cierto, en el libro Durantia lo describe de una forma muy sorprendente y muy interesante. No vamos a hablar de esto ahora, ya llegaremos cuando toque, pero os lo aventuro ya. Es el umbral de la vida, el juicio final, el umbral de la vida real, no de esta vida ficticia. Es cuando ya dices, yo quiero ser real, paso a la vida real, voy para allá. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Fíjate, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. ¿Cómo vas a estar vivo atemorizado si la vida es Dios? Dios es la vida. ¿Cómo vas a estar atemorizado y vivo? No puedes estar atemorizado y vivo. O bien estás soñando o bien no eres. No eres. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Enlazando con la primera idea básica con la que hemos comenzado este epígrafe. No te preocupes, que tú no te has creado a ti mismo, menos mal, porque anda, que si tú te tienes que juzgar a ti mismo, dado el enloquecimiento que tienes, sí que te condenas a las llamas del infierno de por vida. No te preocupes, menos mal, que no te has creado todo a ti mismo, que no. No vas a pasar por ese juicio en el que siempre has pensado y has estado atemorizado con él. No va a ser así. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final. Aquí lo pone con minúscula juicio final. ¿Os dais cuenta de qué lo está diferenciando? Porque el juicio final con mayúscula es el de esa, en palabras del libro Urantia, esa deidad que emerge, que es el ser supremo. Ese es el juicio final. Despierto. Ese. Por eso, como es una deidad, como nuestra reunificación es que los hijos de Dios despiertan y los hijos de Dios son divinos, pues por eso el juicio final es precisamente esa emergencia, a diferencia de tu propio juicio final, que aquí no lo pone con mayúsculas. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Esto sí que se refiere ya a que, en palabras también del curso, lo único real que hay dentro del diseño son las expresiones de amor.
y esas expresiones de amor, siendo reales, cuando acabe el sueño, sí las podrás conservar. Incluso tener memoria de ellas, ¿vale? Vale, se refiere a esto. Retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. El sueño acaba, tú por las mañanas cuando sueñas te despiertas, recuerdas un rato lo que era el sueño, pero ¡buf!, se te va. Bueno, pues cuando despiertes de este sueño sí podrás retener en la memoria lo creativo, real y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar cuando la tengas, cuando la hayas alcanzado al final del proceso de aprendizaje en cada una de las etapas del retorno. En esta etapa hay un proceso de aprendizaje, la conciencia crística, pero ya vamos descubriendo que el despertar definitivo va más allá de la conciencia crística. Cada etapa tiene su aprendizaje. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. Claro, el tiempo es un campo ficticio de inconsciencia, de estar en coma ficticio, en el cual puedes activar el tiempo real del aprendizaje. Por eso, el único propósito del tiempo ficticio es darte tiempo para alcanzar el juicio procedente de haber puesto el cronómetro del tiempo real del aprendizaje a funcionar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. El juicio perfecto, ya con la mente completamente corregida, antes de haber despertado, pero ya con la mente completamente corregida, ya sí todavía percibiendo, sí todavía soñando, sí, pero ya no una pesadilla, sino un sueño feliz, porque ya tienes la mente completamente corregida y ya sabes distinguir tus propias creaciones perfectas gracias a tu juicio perfecto, porque ya es un juicio basado en la razón divina. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor y hayas desechado lo que no, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Y aquí acabamos. Prospector UCDM, corto grabación, y si hay alguna pregunta, a continuación.